queríamos presentarle a la iglesia el equipo de la gente que estuvo trabajando en el campamento y también querían hacer pasar a los niños, ¿no es cierto? ¿Cómo es la cosa? Bueno, toma Iván. Si ustedes estuvieron viendo a través de la internet lo que ocurrió estos días allá en la Casa Quinta, esa donde estuvieron, ¿Casa Quinta se llama? En la Quinta. Fue maravilloso. Es la primera experiencia que hemos tenido de esta manera, así con niños. Y bueno, querían decir algo. Les quería contar primero respecto de los maestros, el equipo de profesores que estuvieron sirviendo, que pueden pasar, chicos, mientras voy contando de ustedes. Vengan los profes que han estado a cargo para que ustedes los vean, y los papás. Ellos han invertido mucho en el campamento. Todos los sábados reciben a los chicos con un abrazo, con alegría. Ellos los acompañan. Los chicos quieren ir al baño, ellos bajan, los acompañan. Se sienten mal, ahí están, les llaman a los papás, les hacen actividades que planifican durante la semana, les preparan una palabra, oran por ellos. El trabajo que ellos hacen es impresionante, cómo el Señor los respalda y a través de ellos va sembrando en cada uno de los chicos. El campamento fue desde los 8, 9 años, 9, habían algunos de 8, hasta 16 años. Estábamos muy preocupados por cómo iban a responder, pero todos han estado excelentes. Era una alegría, una felicidad, y tenían a sus papás, porque lo que necesitaban acudían a su maestro. Los maestros los veían en la pileta, los veían si estaban allá, si estaban en la carpa. Todo el tiempo, todo el día han estado cuidándolo a los chicos y han invertido muchísimo en la vida de estos jóvenes. Así que ha sido impresionante el trabajo, porque hemos contado con un equipo de profes excelente. Entre ellos está el Miki, levanta la mano, él es el encargado de los Krenkri, de los más grandes. Y acá tenemos al matrimonio, a la Dalma y al Sacha, que están encargados de los más pequeños y han sembrado, han hecho un trabajo impresionante. Así que le damos gracias al Señor por sus vidas y le damos un aplauso. Bendito sea el Señor. Miren, ha sido emocionante cómo el Señor nos ha respaldado. No llovió, llovió re poquito, los chicos no se han hecho sopa, el Señor retenía las nubes, el clima fue excelente. Yo tenía miedo que se ensolen en la peleta, les dé el sol y se quemen. Digo, los vamos a tener que estar sacando, se nubló, no estuvieron en el sol. Fue impresionante cómo el Señor los ha guardado en todo momento. Y llevamos también un enfermero, no sé si está acá el Alan, levantá la mano. El Alan fue con un botiquín y miren, este servicio es gratis, es para el Señor. Porque los chicos han dedicado este tiempo, cualquier accidente que hubiera, ahí estaba el Alan. Bueno, ahora quiero hacerlo pasar a los chicos que han ido al campamento. Vengan acá adelante para que los puedan ver. Quédense los profes, no se vayan, a ver si los acomodan ustedes, que son sus chicos. Vengan. Bueno. Espérate que quiero que los vean a los chicos. Y ahí vamos a ir porque también había un equipo de cocineros. Vengan los chicos, pasen, vengan todos. Creo que faltan igual, porque eran 63 los chicos que han ido y en total con los ayudantes hemos sido 85. Y bueno, y los cocineros, si se pueden poner de pie ahí donde están, estuvieron cocinando acá en la iglesia. A ver, ¿a dónde están? La Luli y el Mauricio también ayudaron. Ustedes no saben, quisieron prender el ventilador y nos los habíamos llevado, así que ni ventilador tuvieron en la cocina. Han trabajado muchísimo, así que gracias al Señor por sus vidas. Y ahora algunos van a contar. Bueno, y algunos chicos quieren contar la experiencia que han vivido. Lo voy a llamar primero, mi hermano, vení. Póngase acá. De algo de lo que hemos vivido ahí, si usted nos puede contar. Hola a todos, me llamo Martín para empezar. Les deseo una buena tarde. Les quería contar que el campamento me ayudó un montón, porque antes de ir al campamento
tuve una discusión con mi mamá y mi papá y tenía unas luchas y estaba pensando si no ir y al final le pregunté al Nico Sosa si podía irme con él y cuando fui al campamento me sentí libre y al momento de la alabanza ya solo mi cuerpo cayó y me quebranté con el Señor, le di mi vida, estoy descubriendo poco a poco la identidad que Él me dio y después del campamento, cuando estuve en mi casa, aproveché el momento que estuve solo y me puse a escuchar alabanza y a orar por el Señor y por los chicos que no habían ido y los que habían ido al campamento y en un momento sentí como el Señor me tocó la mano y después sentí el abrazo de Él. Fue algo muy hermoso que me pasó y eso siento el amor que el Señor tiene por todos nosotros, por todos los chicos que vienen a la iglesia. Les deseo una buena tarde. Y con mi mamá, le pedí perdón a mi mamá porque me costó un montón perdonar. Le pedí perdón a mi mamá, a mi papá. Le dije que lo sentía porque si soy hijo del Señor, lo primero y principal que tengo que aprender yo es a perdonar. Les deseo una buena tarde. Gloria a Dios. ¿Dónde está? Vení, mi hermano, dale. El Uriel, ¿va a pasar? ¿Y la Zoe? ¿La Zoe dónde está? Vení, mi hermano. Bueno, fue mi primer campamento, fue una experiencia muy bonita. Pude llegar a perdonar a mis padres y a perdonar a otras personas que lastimé. También pude entender y ser una identidad en Cristo y no querer ser como otras personas. Gloria a Dios. No sé si queda alguno. Vení, hermano. El último. ¿O va a pasar? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo están mis hermanos? Bueno, yo les quería contar, fue mi primer campamento y bueno, tuve muchas dificultades para llegar al campamento, pero el Señor me guió y la fui superando poco a poco. Bueno, yo había llegado al campamento con problemas muy graves, muy grandes y bueno, y se los entregué a Dios. Le dije que sea su voluntad porque su palabra dice que para los hombres es imposible, mas para el Dios que todo lo puede, nada es imposible, dice la palabra. Y bueno, post campamento, todos mis problemas se solucionaron de la noche a la mañana y me dieron la noticia hermosa de que se solucionaron todos mis problemas. Y por eso les digo que es una experiencia muy bonita. La verdad que es increíble el amor que tiene Dios por nosotros y bueno, y nada más eso. Que tengan linda tarde. Adora, él sabe adorar. Uno más, uno de los chiquititos. Uriel. Se olvidó. Me contó él que estaba impresionado porque en la noche del fogón los chicos tuvieron un llamado y todos se quebrantaron y estaban arrodillados, quebrantados delante del Señor. Muchos se impresionaron por eso, porque decían, no entendían por qué lloraban y sabían que Dios los estaba tocando. Así que con la alegría de que le han entregado su vida al Señor. Eso me dijo. Bueno, que Dios los bendiga. Bueno, ¿alguien más quiere? ¿Alguien más quería decir algo? Los chicos se van a sus clases, ¿sí? Bueno, dale, vení. Mientras se van yendo las criaturas. ¿Qué pasó en el campamento? Hola, buenas tardes, mi nombre es Santiago. Fue mi primer campamento que yo fui porque nunca había ido a uno. Sí venía a la iglesia mucho más antes y mi mamá quería que viniera, pero yo no quería, entonces no sabía si ir, pero a la final fui al campamento porque tenía que ir, si no me iban a yetar. Y fui, entonces yo sentí que tenía que ir sí o sí, y fui porque yo sabía que en la oración que yo hice cuando fue la noche antes del campamento que tenía, bueno, cuando iba a ir,
oré mucho para que Dios me hiciera llegar porque había muchos problemas que no sabía. Y bueno, yo entendí en la palabra en la mañana cuando lo dijeron que íbamos a hacer equipo de colores. Y a mí me gustó porque yo nunca había hecho. Y conocí a varios amigos que algunos no tenía y no me hablaba casi con nadie. Entonces decidí ir y hablar. Entonces en la tarde fue que estuvimos hablando de muchas cosas, del interés de Cristo, de muchas cosas de la autoridad. Y bueno, y también del perdón. Y yo que me costaba perdonar a mis papás o a otras personas, yo entendí que tenía que aprender a perdonar. Y en la noche esa que estuvimos alabando, orando, todas esas cosas, yo era muy duro, nunca lloraba así, hasta que Dios vino y me tocó y me hizo llorar, porque me hacía mucha falta hasta el día de hoy, que me arrodillé, ya estuve orando mucho y ya me está encabrantando el Señor, porque mucha falta me hacía eso. Y nada más, que tenga buenas tardes. Bendición. Excelente. Bueno. Me llamo Santino, quería pasar porque fue un encuentro glorioso y el Señor nos compartió una palabra hermosa y nos hizo gloriosos ante Él, nos hizo libres y lo amo mucho el Señor. Vamos, Santino. Gloria a Dios. Bueno, ¿se fueron los chicos? ¿Podemos hablar ahora entre grandes? Sí, porque tengo una palabra para compartir, queridos. Hemos tenido palabra de Dios a través de sueños. ¿Ustedes creen que Dios habla a través de los sueños? Yo le presto mucha atención y tengo en mi corazón la confirmación de algunas palabras cuando me comparten algo que parece para ahí un sueño diferente, ¿sí? Que sobresale de lo común. Y yo he encontrado coincidencia entre los sueños de algunas personas que me han compartido y algo que viene hablando el Señor conmigo insistentemente. Así que yo voy a conversar esta palabra con ustedes. Espero que impacte sus corazones, porque si es de esta manera que el Señor nos acorrala para que veamos su luz y para que dejemos algo que no nos conviene, nosotros tenemos que ser sabios, prestarle mucha atención y valientes para tomar decisiones. En realidad, la palabra que he escuchado de Dios tiene que ver con nuestra conversión. Ustedes por ahí están familiarizados con el término convertirse. ¿Quiere preguntar al que tiene más cerca, ¿vos te has convertido? Pregúntale. Yo estoy seguro que la mayoría va a responder que sí. Pero quiero hablar acerca de la conversión, porque es un término que por ahí nosotros manejamos de manera tan común. Y quisiera que entendiéramos a la luz de la palabra de Dios, en realidad, el alcance del término. Hasta dónde esta palabra, meditándola bien, nos va a hacer reflexionar sobre nuestra vida. Usted le pregunta al que tiene al lado suyo, ¿vos te has convertido? Y si la persona de al lado le dice, y aquí estoy en la iglesia, por ahí, mirá, hace años que vengo a la iglesia. Esa no sería la respuesta, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Según el Señor, ¿qué es convertirse? Vamos a meditar en algunas experiencias de la palabra de Dios, pero quiero decirles que a lo largo del tiempo, este término se ha hecho tan común y nosotros por ahí hemos retrocedido un poco en relación a la demanda de Dios respecto de la conversión a lo largo de la historia, de manera que hoy por ahí la idea es un poco diferente. Por ahí convertirse uno cree que es cambiar de religión. Algunos eran de otra religión antes y por ahí le preguntan, ¿qué pasó? Me convertí, dice, ahora soy evangélico. ¿Será eso conversión? Bueno, no tiene que ver con un mover religioso. Alguien dice, yo antes era ateo, ahora soy creyente, creo en Cristo. ¿Alcanzará con a lo mejor algún movimiento exterior en relación a nuestra vida,
hábitos, cuestiones que ahora enderezan de alguna forma nuestra conducta, alcanzará para decir, yo soy alguien que se ha convertido. Bueno, vamos a buscar en la palabra de Dios, si me hacen el favor. Voy a buscar primeramente el libro de Hechos de los Apóstoles. Aparece la conversión traumática y radical de un hombre que nos va a ayudar a meditar en nosotros. Uno por ahí dice, bueno, hay algunas conversiones que Dios pretende tengan ese giro violento y en otros casos no debería ser tan drástico. En el caso mío, no me convertí en un fanático. Yo lo mío no ha sido tan extremo como lo de Pablo. Pero yo pregunto si para Dios habrá, por el tiempo en el que estamos viviendo, por el medio en el que nos movemos en este siglo, ¿habrá alguna diferencia para mencionar la conversión de alguien? ¿Sí? Hoy en día convertirse no es tan notorio como en aquel tiempo. Es el mismo Dios, queridos. El mismo Dios espera la misma respuesta. Y hasta que el Señor Jesucristo venga, no va a haber otra expectativa en el corazón de Dios cuando espera conversión de alguien que no sea semejante a la conversión de Saulo. Lo que nosotros vemos en la conversión de Saulo tiene que ser nuestra experiencia. Por supuesto, ajustado a nuestra vida, a nuestro tiempo y a nuestro especial llamado, porque no todos somos llamados a lo mismo, pero sí en lo que hace a este cambio radical. Si uno está en Cristo, dice el apóstol Pablo, nueva criatura es. La conversión significa que todo es nuevo para aquel que ha tomado esta decisión de salir de un camino para andar en otro. Se sale de la oscuridad hacia la luz y no hay grises en el medio, como podemos verlo en la experiencia del apóstol Pablo. Eso tiene que ser también tu vida. Así como ocurrió con Pablo, y voy a mostrarte 3 o 4 pasos que se dieron en la conversión de este hombre de Dios. Se llamaba Saulo y su nombre fue transformado, junto con su conversión, fue cambiado su nombre. De Saulo comenzó a llamarse Pablo. Y Saulo es un nombre que habla de alguien muy distinguido, de alguien muy especial. ¿Sí? Así es como él se sentía, así es como toda la vida lo educaron, pero después de su conversión transformó su nombre y su identidad y absolutamente toda su manera de vivir, comenzando desde su nombre que significa pequeño. Pablo, ¿hay algún Pablo acá? ¿Usted es Pablo también? ¿No hay más Pablos? Es raro porque nos gusta mucho poner ese nombre, ¿ah? Pablo significa pequeño. Y hay diferencia entre un distinguido, sobresaliente, a un pequeño. Él entendió en su conversión que estas cosas tenían que ocurrir y simbólicamente comenzó con su nombre. Bueno, en el capítulo 9, el título de la Biblia que yo tengo acá dice Conversión de Saulo. ¿Se va a acordar que vamos a hablar de usted? ¿De quién vamos a hablar? De Saulo. No, de usted vamos a hablar. Vamos a hablar de usted. Lo que ocurre con Saulo tiene que ocurrir con cada uno de nosotros. No porque estemos en este siglo, tiene que ser distinto, más leve. ¿Sí? Hoy en día nos bombardean mucho con que nosotros tenemos que ser tolerantes, que no tenemos que ser fanáticos ni drásticos, que todo puede ser. No lo entendió así Saulo porque Dios se lo dijo bien claro, y así siempre habló nuestro Dios a aquellos que toman la decisión de convertirse y venirse al camino del Señor. Ustedes saben que el Señor andaba llevando este mensaje para que todo aquel que lo escuchara saliera de un reino y pasase a otro, dejase un camino y comenzase a andar otro.
Y nosotros encontramos varias conversiones semejantes en la Biblia. Las conversiones que nosotros leemos en los evangelios y en los hechos de los apóstoles tienen que ser exactamente iguales en nuestro tiempo. ¿Sí? Aparece la conversión de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Alguien escuchó hablar de Zaqueo? Cuando escucha el evangelio y el Señor expone su vida a la luz de las demandas de Dios, Zaqueo se pone de pie y dice: yo he defraudado y ahora voy a devolver a quienes le he defraudado. Si robé 1 peso, voy a devolver 4. Y confesó delante del Señor su cambio radical de vida. El Señor dijo: sí, esto es una conversión. Y así como Zaqueo, Mateo, así como Mateo también los pescadores que dejaban sus redes, su antigua manera de vivir y saltaban al reino de Dios. Ya el Señor Jesús partió y ocurrió en los Hechos de los Apóstoles exactamente lo mismo que durante su ministerio. Porque es el mismo Espíritu, es la misma palabra. ¿Está bien? Nuestras iglesias, perdónenme que les hable de esta manera, nuestras iglesias están llenas de gente inconversa. ¿Me está creyendo lo que le digo? No estoy hablando de mi iglesia, estoy hablando de las iglesias. Y ojalá nuestra iglesia tenga un porcentaje importante de gente conversa. Pero ¿cómo sabemos quiénes se han convertido? ¿Cómo puede saber usted si usted se ha convertido? Y si los hermanos que están cerca, no vamos a juzgar a nadie, necesitamos nosotros discernir, y a la luz de la palabra de Dios hay una forma de distinguir. Dice: por sus frutos, dígale al que tiene más cerca, por tus frutos sabemos de tu conversión. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios. No puedes seguir enredado en lo mismo. Dice el texto, Hechos capítulo 9, Saulo, que fue el apóstol Pablo, después de su conversión. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Ven que era un hombre religioso este, ah? No por ser religioso uno está convertido. Este era un hombre religioso y fiel a su religión, muy fiel, celoso. Pidió cartas en la iglesia, en la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y aquella voz, que provenía de una luz muy intensa, le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te estás lastimando, le dice ahí. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon maravillados, atónitos, oyendo, de verdad oían esa voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, pero no veía a nadie. Así que llevándole de la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y uno dice: ¿esto tiene que ocurrir con mi vida? Sí, esto tiene que ocurrir con tu vida. No con los detalles con que el Señor en su sabiduría trabaja con cada uno de nosotros, pero hay principios generales que tienen que ver con una conversión, que se tienen que dar en todos, en todos. Vos vas de camino según como pensaste que tenías que andar en la vida,
y cruza delante tuyo una poderosa luz en algún momento, es Dios que llega y es Dios que invita. Siempre va a ser así, querido. Algunos dicen, yo encontré a Cristo, y están equivocados. Siempre es Cristo el que nos encuentra en nuestro camino por su misericordia. Él te amó y te buscó. Lo que hace a la diferencia de una conversión radical y real, y a lo mejor un trámite religioso con el que muchas veces nosotros disfrazamos nuestra conversión, es la decisión radical del corazón, que después de ese cruce con el Señor en nuestra vida, respondemos, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A ver si después, leyendo el andar del apóstol Pablo, encontramos un momento que siguió viviendo según su voluntad, según sus caprichos y según su antiguo camino. Nunca más fue el mismo. Y tiene que ocurrir con cada persona que se entrega y se convierte, que nunca más ande el mismo camino. ¿Qué camino andaba Saulo? Y un camino natural. Ese camino que uno anda, en el que la cabeza humana y natural manda, a veces sin dejarnos descansar, se llena de ruido, de emociones y de, por supuesto, de justicia natural. Yo ando mi camino, yo digo que está bien y que está mal. Él andaba su camino y decía, esta gente tiene que estar presa. La gente que el Señor tenía en su mano como instrumento, la gente a la que el Señor le echaba todas las fichas, eran todos candidatos a la cárcel según Pablo, y a la muerte, porque también fue un homicida. Y de esa manera andamos, queridos, cada uno según nuestro parecer, hasta que el Señor viene y nos rodea con su luz en algún momento de nuestra vida. Todos los que estamos aquí hemos sido invitados por Dios a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestro camino. No dejar que nuestra mente, respirando amenazas, respirando muerte, malas emociones, justicia humana, sea la que decide nuestros pasos, sino que tengamos un contacto poderoso con una luz que nos hace ver un reino diferente. Y después de escuchar la invitación, saltar a ese reino, que es el reino de Dios. El mensaje siempre fue el mismo: arrepiéntanse, deje ese camino, el reino de Dios se ha acercado. Salga de esa manera de vivir que es vana, salga de su antigua y vana manera de vivir, salte al reino de Dios. ¿Por qué te digo que hay tantos cristianos hoy en día que no ha alcanzado a convertirse radicalmente? Quizá tiene salvación, pero una conversión como la que Dios espera precisa exactamente de un mismo gesto dramático y un cambio de un giro de su vida de 180 grados. Fue así con el apóstol Pablo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Bueno, lo que estás haciendo está mal. Y vas a darte cuenta que eso te lastima. ¿Y qué quieres que yo haga? Levántate y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué creen que hizo él? Tenemos este encuentro con Dios, queridos. Nosotros venimos en algún momento a encontrarnos con Dios, en un sueño, dentro de la iglesia, por alguna invitación, un pariente que nos está llevando al camino, alguien que nos ama y ora por nosotros. ¿Hay algo, algún instrumento de parte de Dios que está como al acecho por esa misericordia grande, buscando tomar nuestra vida para llevarla a su reino? Y entonces el Señor dice ahora, y presenta una luz que viene con una conversación interna a nuestra alma. Esta conversación fue una conversación externa. Todos oían la voz. Pero cuando el Señor llama a alguien, la conversación es interna. Yo recuerdo mi conversión, estando sentado con mis 15 años en la iglesia,
escuchaba al pastor y cuando el pastor hablaba yo había momentos que desaparecía, no sé dónde estaba. Pero mientras yo flotaba en algún lugar por ahí, me recuerdo como si fuese ayer, había una conversación en mi alma. ¿Para dónde voy? ¿Qué estaré haciendo? ¿No será cierto que hay un Dios? ¿No estará aquí cerca mío pretendiendo algo de mí? Es una conversación entre el Espíritu Santo y tu vida. ¿Y qué es lo que Dios espera? Que te rindas a su luz y que respondas de esta manera: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No voy a leerles el texto que tengo anotado acá, pero en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 4, dice el Señor: yo te atraje hacia mí. Dígale al que tiene más cerca: Dios te trajo hacia Él. ¿Cómo vas a responder? Dios te trajo. Dios te trajo hacia Él, pero está esperando una respuesta. La primera confesión de Pablo fue: ¿quién eres, Señor? Estás reconociendo que hay un Señor ahí detrás de esa luz. Y si estás reconociendo que hay alguien mayor que vos, que te está enamorando, que te trae con cuerdas de amor, tienes que responder: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y una vez oída su voz, girá y cambia toda tu vida. No sigas más por ese camino, porque Dios te está buscando y es tu oportunidad de hacer la gran diferencia. ¿Creen que hay otra decisión más importante en este mundo? ¿Creen que hay algo más valioso para hacer en este mundo? ¿Sabe? Hoy en día se hablan de las cuestiones importantes de la humanidad. Cuando uno viene a Cristo, todas esas cosas importantes que para el mundo son importantes y que para mí eran fundamentales, pierden valor. Está alguien allí en este mundo conversando de lo que pasa en el mundo. Sí, Ucrania invadido por Rusia, que los hebreos y los palestinos, o que en Venezuela aquello y lo otro. Y yo te digo una cosa: la palabra de Dios dice que cuando uno se convierte al reino de Dios, deja la vana manera de vivir que tenía. Aún sus conversaciones y sus temas de interés cambian. Lo que te parecía importante y relevante según este mundo se acabó. Ahora estás en otro reino. Estás en otro reino. Vas a terminar invirtiendo tu vida, tus pensamientos. Te vas a estresar con lo que pasa en este mundo. Está en la conversación la cuestión política. Mira que ahora aquí, que ahora allá. ¿Sabe lo que hablaba el apóstol Pablo después que se encontró con Cristo? ¿Acaso el tema de conversación era el imperio romano? ¿Eran los celotes o lo que ocurría aquí, ocurría allá? Las cosas viejas pasaron. Querido, cuando vienes al reino de Dios, las cosas viejas pasaron y son consideradas vanidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno abre los ojos al reino de Dios, descubre que todo esto se va a acabar. ¿Cuánto va a vivir Maduro? ¿Cuánto va a vivir Milei? ¿Cuánto tiempo habrá guerra en Medio Oriente? Y mientras haya mundo va a haber revuelo aquí. ¿De qué hablaba el apóstol Pablo cuando él se convirtió? ¿Saben de qué hablaba? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y había en sus labios solo un cantar del Evangelio. Había solo un llamado y un fuego y una pasión. Salte de la maldición, ven al reino de Dios. Y quería llenarlo todo del Evangelio porque él se convirtió. Yo digo, lo vamos a leer. Búsqueme por favor 2 de Corintios. Quiero que usted escuche este pasaje. No voy a demorarme mucho porque tenemos casamiento, como todos los domingos. El viernes tuvimos 2 casamientos, el mismo viernes, pero uno solo vamos a celebrar ahora. Al otro le hemos dado fecha para febrero. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, quiero que usted se lo aprenda de memoria.
A ver, dígale a alguien que tiene cerca, te lo tenés que aprender a este texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas pasaron? Todas. ¿Dónde estaba tu vida cuando vos ibas de camino según tus pensamientos? No sé dónde estaba tu vida, pero esas cosas pasaron. ¿Por qué se sigue poniendo tantas pilas a este mundo? ¿Te has convertido? ¿Por qué sigues todavía rompiéndote el cerebro con lo que vive la humanidad? ¿Ya salvaste a tu barrio? ¿Ya sacaste tu familia hacia el reino de Dios? En alguien que se ha convertido, y Pablo nos da ese ejemplo. No hay otro tema. Las cosas nuevas es el evangelio de Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas porque hemos ingresado a un reino que no tiene un presidente, que no tiene un conflicto, que no tiene un tema vano y circunstancial como lo que hay alrededor de nosotros, sino que hemos pasado a un reino eterno. Y con estos ojos, porque Pablo recobró la vista a causa de la luz del Señor, ya lo vamos a leer un ratito. Con estos ojos estamos viendo de otra manera la vida. A mí no me importa. Perdón, yo oro por Venezuela. Señor, que no se derrame sangre. He estado orando por Venezuela. Pero a mí no me obsesiona que se haga justicia aquí, que se haga justicia allá y que terminen los conflictos, porque este mundo pasajero tendrá todo eso y yo tengo que estar preocupado después que me he convertido y he pasado al reino de Dios, porque todo el mundo conozca la luz de Cristo, que fue misericordioso conmigo y me sacó de la muerte a la vida. Un día escuché que hablaban unos hermanos y hablaban acerca de las ideologías, ¿no? Y uno decía los libertarios y el otro decía los zurditos, los izquierdistas. Y el Señor me dijo, ese es el lenguaje de los hijos de Dios. Señor, ¿cómo tenemos que ver a las personas? Solo están los perdidos y los salvados. Solo existen perdidos y salvados para quien se ha convertido de las tinieblas a la luz y salió de la vana manera de vivir hacia la luz de Cristo y al reino de Dios. Solo existen perdidos a quienes buscar. Si son perdidos de un lado y son perdidos del otro, hay que salvarlos, queridos. Escuche la voz de Pablo que nos enseña cómo es que habla alguien que se ha convertido. Mire, hay una parábola preciosa, no puedo demorarme mucho. Es la parábola de la perla de gran precio, el reino de los cielos. Y esto es para todos. Es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y una vez que buscando en este mundo que puede llenar su alma, encuentra esa gran perla que lo satisface por completo, vende todo lo que tiene. ¿Qué es lo que vende? Todo lo que tiene y adquiere esa perla. Así es el reino de Dios. No es de otra forma. Tienes que vender todo lo viejo, todo lo vano, todo lo pasajero para adquirir el reino de Dios y entrar a vivir en ese reino. Salite de este mundo. Eso se llama conversión. Termino, queridos, con 2 de Timoteo capítulo 2. Porque quiero que vean qué pasó aquí. En el 2 de Timoteo capítulo 2 le dice Pablo, ya con muchos años de su servicio, de su ministerio, de su conversión, iglesias y almas salvadas en gran cantidad, le dice a uno de sus discípulos, y esto le voy a decir a mis jóvenes: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga lo que has oído.
lo que ha pasado conmigo, lo que te estoy transfiriendo, lo que yo encontré en Cristo. Pablo le dice a su discípulo Timoteo lo mismo: quiero que enseñes. Vengan los tiempos que vengan, no se puede enseñar otra cosa, querido. Las cosas viejas pasaron. No, es que la iglesia de hoy. Me preguntaban una vez que teníamos una charla en la escuela: ¿y cómo educás a los chicos para que vean el tema sexual? Y le digo, enseñándoles lo que dice la palabra de Dios. Cuando se casen habrá sexo para ustedes. No, pero es que eso no se puede hoy en día. Entonces, Pablo debería haber dicho: lo que has oído de mí, encárgalo, pero según la época en la que estén. No, escuche lo que está diciendo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, exactamente lo que has oído de mí, encarga. ¿A quién? A hombres fieles, que no le echen agua al evangelio, hombres fieles que lo canten tal cual es, personas que se comprometan con lo que está escrito y no con lo que la moda eclesiástica y religiosa le quiere imponer. Los sueños que los jóvenes han tenido hablan de esto. Hay algo que quiere entrar a la iglesia y cambiar el evangelio en nuestra conducta. Yo no quiero encargarle a mis jóvenes algo diferente, ni decirle de acomóldense a este mundo. No. ¿Sabe cómo lo dice la palabra de Dios? No se amolden a este mundo. No se amolden a este mundo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Pablo a Timoteo, a hombres fieles enseñen a otros. ¿Y hasta cuándo? Hasta nuestros días. ¿Qué van a enseñar? Y lo mismo que hemos aprendido del Señor Jesucristo. Vende todo, lo viejo pasó y adquiere su reino. Toma esa perla de gran precio porque es negocio. Sos sabio y un gran mercader si dejas las cosas viejas y la vanidad por las cosas del reino de Dios. Porque vas a presentarte ante el Señor y el Señor te va a preguntar: ¿cómo te enredaste tanto con la política? ¿Cómo te enredaste tanto con el entretenimiento? ¿Cómo te enredaste tanto con los bienes, con los negocios y con las cosas de este mundo? ¿No te dije que era vanidad y que yo me iba a encargar de tu bienestar? ¿No te dije: busca el reino de Dios y su justicia, que todas las cosas vendrán por añadidura? ¿No te dije que hagas obra de evangelista? ¿No te dije que seas un digno obrero de un reino diferente? Sí, Señor, pero en el tiempo en que yo viví, ¿acaso es diferente el tiempo en el que nosotros vivimos a los desafíos que tenían en otros tiempos? Dejando sus redes, dejando el banco de los tributos y dejando su antigua manera de vivir, entendieron que era convertirse. Lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles, versículo 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita, diga yo milito. ¿Usted milita el reino de Dios? ¿Y cómo hace su militancia? Por internet. Le mando un mensajito a la gente. Leamos la vida del apóstol Pablo, queridos. Vamos a entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Quizá usted no es un gran misionero, pero su vida tiene que ser una conversión mágica y milagrosa, que muestra el poder que está en él. No era posible para Pablo dejar de respirar amenazas y muerte. Él se levantó y obedeció lo que Dios le dijo y el Señor lo transformó. Dios te va a transformar. Si le dices: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Así lleves 20 años en la iglesia. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Voy a dejar lo viejo. Así lleves una vida dentro de la iglesia. Hay un momento que tiene que ser rodeado de la luz y caer al suelo. Dios quebró a Pablo, lo hizo caer al suelo y desde entonces se transformó.
El poder del Espíritu de Dios hizo las cosas nuevas en él. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Cuál es el propósito del que milita? Agradar a aquel que lo tomó por soldado. Él iba en una búsqueda, como vos, tratando de hacer tu vida como te parece. Y le estaba haciendo justicia según su parecer. Vino el Señor a su vida y se cruzó. ¿A dónde vas? ¿Y por qué me estás dañando? Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y se te dirá. ¿Saben qué hizo? Se levantó y fue donde Dios lo mandó. Instruyó a un hombre que le impuso las manos para que recobre la vista y le dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me envió a ti para decirte esto: eres un instrumento en el reino de Dios, eres un instrumento en las manos de Dios. Basta de la vana manera de vivir. Yo vivo para el reino de Dios. Soy un soldado de Jesucristo y sufriré lo que haya que sufrir, me restringiré de lo que me tenga que restringir, venderé todo lo que tenga que vender, pero las cosas viejas pasaron. Estoy viendo un reino, está a las puertas el reino de Dios y en cualquier momento el Señor me llama. ¿Qué voy a decirle? Señor, me enredé un poco. Quiero decirte que el Señor espera que te conviertas de esta manera. Si tu conversión no dio los 180 grados que Dios esperaba, acordate de esto. El Señor quiere sacarte de una vana manera de vivir. ¿Qué es vano? Todo lo que pasa. El mundo pasa. Pasarán las naciones. Todo lo que parece valioso pasará. Eso se llama vano. Ya lo dijo Salomón: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Y para qué sirve mi vida, Señor? Levántate que se te dirá lo que debes hacer para anunciar el reino de Dios, para vivir en el reino de Dios, para ver el reino de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Quieren que nos pongamos de pie y vamos a orar? Quiero saber si hay personas que nunca le entregaron su vida al Señor y entienden que deben convertirse de sus caminos. Usted está andando un camino, a lo mejor respirando amenazas y muerte contra otros. Hoy yo te estoy invitando a que respondas como este hombre: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le des tu vida. Porque cuando le preguntes al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Escucha la respuesta de Dios: dame tu vida. Quiero saber si hay alguien que le va a dar su vida al Señor que no lo haya hecho antes. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más va a darle su vida al Señor? Sabe, te vas a convertir. Dios te bendiga. Hugo, querido. ¿Alguien más? ¿Quieren venir un minuto acá que vamos a orar? Vamos a imponer nuestras manos sobre ustedes. Porque ¿saben lo que ocurrió con Saulo? Le impusieron las manos y recobró la vista. ¿Alguien más levantó la mano? Véngase para acá. Me alegro mucho. Dios te bendiga. Mirá que el Señor sabe voltear, ¿eh? Esta es una buena oportunidad. No vaya a ser que vas de camino y el Señor te tire como a Saulo, temblando y temeroso. Terminó a los pies del Señor. Ojalá te siga tirando cuerdas de amor para que vengas hacia Él. ¿Quiere que le guíen una oración? Ustedes digan conmigo esta oración. Padre,